La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. A esta hora está en línea directa la abogada María del Mar Gallegos. Ella es abogada de Linda Guamán, exfuncionaria de la Secretaría de Salud del municipio de Quito y procesada en este proceso, perdón por la redundancia, que la próxima semana tendrá la audiencia de juicio. Abogada Gallegos, bienvenida a Notimundo Estelar. Le saluda Freddy Paredes. Buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas noches, Freddy. Un gusto poder compartir este espacio con usted y con todas las personas que nos escuchan. Gracias por su tiempo, abogada. Cuéntenos cuáles son o van a ser los argumentos que exponga la defensa de Linda Guamán en la audiencia de juicio prevista para el próximo 29 de septiembre, si no me equivoco. Sí, Freddy, es el 29 de septiembre, empieza la audiencia, que va a durar aproximadamente un mes. Empezaremos con los alegatos iniciales, tanto de fiscalía, la acusación particular, y pues después todas las defensas. En específico, la teoría del caso de Linda Guamán es que no existe ninguna conducta por parte de la doctora Linda Guamán que se subsuma a lo que es el tipo penal de peculado. Recordemos que el tipo penal de peculado es que se distraiga, se apropie, se disponga de fondos públicos en perjuicio del Estado para beneficio propio de un tercero. Y con el simple hecho de que la doctora Linda Guamán entró el 16 de junio del 2020, esto es, después de las fases precontractuales, contractual y de ejecución del contrato, en el que supuestamente, a decir de la teoría del caso de fiscalía, podría haber cometido un peculado, pues entonces Linda Guamán está fuera de todas estas ejecuciones o de todo de estos actos que le pudiesen involucrar a ella dentro de un delito de peculado. Por lo tanto, el simple hecho de que ella haya estado o haya entrado a la Secretaría de Salud posteriormente a estos hechos, a este contrato, que de por sí no existe peculado en este contrato, pero ya de por sí, pues ya estaríamos fuera de lo que es el supuesto peculado. Sin embargo, doctora Gallegos, Linda Guamán en su momento defendió la contratación, la compra que hizo el municipio capitalino, la Secretaría de Salud concretamente del municipio capitalino, de las pruebas para la detección del coronavirus, que son materia precisamente de este proceso. Defendió, digo, en el sentido de que supuestamente las pruebas eran PCR, no LAM, y luego la detección de la sensibilidad que fue practicada por una institución mexicana, luego por la Universidad de las Américas aquí en Quito, hasta que finalmente el propio fabricante, a pedido del municipio, volvió a hacer la prueba y convalidó todo y dijo que todo estaba bien. En todo ese proceso, su defendida participó activamente, defendió la adquisición de estas pruebas. A ver, creo que la palabra defender no es la apropiada, porque no era tarea de Linda Guamán defender dicho contrato. Lo que hizo la doctora Linda Guamán fue realizar, pedir opiniones, que es lo que se llaman las pruebas de desempeño, ¿no? Entender cómo las pruebas funcionaban, porque recordemos además que Linda Guamán entra cuando el proceso penal ya había iniciado. Incluso ya se habían realizado varios allanamientos y se habían llevado las instrucciones de las pruebas, por así decirlo, y ella pide estos informes para poder entender cómo las pruebas funcionan. Y ahí es cuando ella detecta que estas pruebas LAMP, que son de tecnología PCR, pues empieza a conversar sobre la sensibilidad y la especificidad, y ella pone siempre en conocimiento esto a la sesión de consejo del Distrito Metropolitano de Quito en la primera oportunidad que tiene. Y lo hace también en la página web de la Secretaría de Salud. Entonces, no es que las defiende, Freddy, lo que hace es exponer las características y las especificaciones técnicas de la prueba, ¿no? Ella lo que dice es, estas pruebas LAMP son PCR porque así lo categoriza el mismo órgano de control, que es el ARSA. El ARSA... Perdone, tenemos un audio que se filtra, no sé si es donde usted se encuentra ahora. No. Tenemos algún audio que se filtra, le ofrecemos disculpas a nuestros amigos oyentes, vamos a identificar de dónde viene ese sonido, pero en todo caso le escuchamos, abogada Gallegos. Ahí active mi micrófono porque es de otra parte el audio. Quizás se activa algún video de su computador, doctora Gallegos, es importante que lo revise, por favor, para evitar nuevas interrupciones.
No, ¿sabe qué, Freddy? En la pantalla sale que es de un audio real, es de otra conexión que está ahí. De acuerdo. Vamos entonces a proseguir con la entrevista. Mil disculpas, amigos oyentes. Gracias, Usted nos Freddy. estaba dando los argumentos, así es. Lo que decía Freddy es, si es que la doctora Guamán a la pregunta de que defendía o no las pruebas, es que ella no le correspondía defender las pruebas. Lo que ella hizo fue pedir informes a distintos laboratorios académicos, técnicos, a KTC, que era el laboratorio coreano, entre otros. Lo que pide es información de cómo estas pruebas funcionan. Eso es lo que pide la doctora Linda Guamán. Y lo que ella siempre distingue es que estas pruebas LAMP, que son un tipo de prueba PCR, porque así lo cataloga el ARCSA, tienen ciertas especificaciones técnicas, dentro de ellas la sensibilidad. Entonces, lo que ella hace es informar cómo estas pruebas funcionan y dependiendo de cómo funcionan estas pruebas, determinar la sensibilidad. Y es un tema tan técnico, Freddy, que lamentablemente un tema tan técnico de microbiología ha entrado a la arena penal, ¿no? Y lo que Linda Guamán hace es tratar de explicar, y lo hace público siempre, Freddy, lo hace en la sesión de consejo, lo hace en la página web, lo hizo todo el tiempo público, porque eso es otra de las teorías del caso de Fiscalía, que supuestamente se habría ocultado información, pero no es así, siempre lo hizo. Entonces, lo que hace Linda Guamán no es defender las pruebas de esta empresa per se, lo que ella hace es defender que las pruebas son PCR. A eso me refería. Ella defendía la validez de estas pruebas que otras instituciones cuestionaban precisamente por la sensibilidad, por la posibilidad de detectar de manera adecuada a una persona positiva con coronavirus. Se llegó a decir inclusive en su momento que aquellas pruebas compradas por la Secretaría de Salud del municipio capitalino daba como resultado falsos negativos, un tema muy peligroso porque una persona que tenía carga viral de coronavirus, al someterse a esa prueba, pues salía eventualmente negativo, seguía con su vida normal, entre comillas, dentro de las restricciones y las recomendaciones de bioseguridad, pero realmente estaba contagiada. Todo esto lo defendía en su momento técnicamente Linda Guamán y aparentemente no cree aquello la Fiscalía y no sabemos si lo creerán los jueces en la audiencia de juicio. Voy a exponer aquí dos puntos. Primero, que las pruebas, la sensibilidad de las pruebas depende de muchos factores, ¿sí? Por ejemplo, en uno de los informes de un laboratorio de una universidad sale que a 500 copias por carga viral, la sensibilidad es del 88% aproximadamente. Si es que yo aumento la carga viral, entonces me aumenta también la sensibilidad, ¿sí? Después de que Linda Guamán ve este informe y ve que existen ciertos errores metodológicos que son netamente científicos, pide a otros laboratorios. Y finalmente pide también a KTC, que es un laboratorio coreano, en el que también le sube la sensibilidad. Pero lo que hay que tomar en cuenta es que para yo conocer la verdadera sensibilidad de la prueba, tengo que seguir las especificaciones técnicas del fabricante, ¿sí? Y este informe en el cual se basa la Fiscalía para armar su teoría del caso y decir que las pruebas no tienen la sensibilidad suficiente, carece de esa metodología científica que es dada por el fabricante. Entonces, hablar de que se defendía pruebas que no eran válidas, que no eran buenas, pues es mentira. Lo que se hacía es defender que las pruebas tenían cierta sensibilidad, dependiendo de las distintas especificaciones de la misma prueba, ¿no? Eso por un lado. Y la segunda pregunta que usted me hizo fue, ¿qué pasaba con todas estas personas en la ciudad de Quito? Al contrario, las pruebas, lo que se trataba y lo que el municipio de Quito hizo es que estas pruebas y el usar más y el procesar más pruebas hayan bajado el índice de COVID aquí en la ciudad de Quito. Y usted recordará, Freddy, en otras ciudades, vamos a poner una ciudad grande que es la de Guayaquil, cómo en esos mismos momentos la curva epidemiológica era mucho más alta en Guayaquil versus Quito. Entonces, más bien, lo que se hizo es positivo. Perdóneme, pero su ponderación puede ser un tanto exagerada. Quito bordea los 3 millones de habitantes y estamos hablando de 100,000 pruebas PCR o LAM que compró el municipio. El hecho de que se ocupen esas 100,000 pruebas del municipio no quiere decir que han testeado a un gran porcentaje de habitantes de Quito, doctora. Se lo digo con mucho respeto. Sí, en todo caso habría que ver muchos otros factores, ¿no es cierto? Es que es el mismo hecho de que incluso para saber el tema de si la sensibilidad de una prueba, yo le digo,
depende de factores de cómo, en qué día está usted del virus o de la enfermedad, cómo le toman la muestra, quién le toma la muestra, depende de muchos factores. Entonces sí, hablar de que hacer una comparación, pues científicamente, técnicamente tal vez no es apropiada de tal manera, pero sí podemos decir que no hubo un nivel de contagios en la ciudad de Quito en ese momento tan alta como en otras ciudades. En todo caso, Freddy, nada de esto llega a ser peculado, ¿sí? Y mucho menos las acciones realizadas por Linda Guamán, que es haber realizado o pedido informes para entender el desempeño de las pruebas. Eso no es especulado. La Fiscalía dice que sí es especulado porque, doctora, la Fiscalía dice que sí es especulado porque se destinó el dinero para la compra de pruebas PCR y resulta que son un tipo de PCR, son unas pruebas LAM, que no necesariamente son aquellas que los ecuatorianos pensábamos que eran. Luego nos enteramos que esas fueron convalidadas, esas pruebas autorizadas por la ARSA, que es la entidad correspondiente. Pero esto me permite también a mí, y esto es a manera de duda que lo pongo sobre la mesa, no hay ninguna evidencia de momento, pero recordemos aquel capítulo entre el defensor del pueblo y el exministro de Salud, que entonces era director de la ARSA, dijo que el dinero encontrado hacía relación ya a una indagación previa. Quizá estos dos casos en algún momento lleguen a unirse, doctora Gallegos. En primer lugar, si el órgano de control los califica como PCR, en ese momento la administradora del contrato, pues entonces entendió que las pruebas son PCR. ¿Y por qué son PCR? Son una tecnología, utilizan tecnología PCR, en primer lugar. Recordemos que mi defendida, la señora Linda Guamán, entró posterior a la firma del contrato. Eso está absolutamente claro. Ahora vamos con el tema, sí, y el tema que usted menciona, que es el tema del señor Falconi, que era el director de la ARSA, ¿correcto? Es interesante porque él entró 60 días después de que el ARSA haya categorizado estas pruebas como PCR. Entonces, hacer estas conjeturas, pues resultan inapropiadas porque no guarda relación, ¿no? Solamente por un tema de temporalidad. El ARSA las calificó y las categorizó a las pruebas LAM PCR en su momento determinado, porque lo que hace el ARSA es hacer una revisión documental del fabricante, las categorizó, y el señor Falconi entró 60 días después. Si al señor Falconi se le tiene que investigar después por algún otro presunto de ilícito, pues la Fiscalía como titular de la acción penal lo hará. Pero el ARSA es el organismo de control que las catalogó como PCR. De acuerdo, doctora. Me queda muy poquito tiempo y le ruego una respuesta lo más rápida posible. Hasta el momento, la defensa de la abogada Linda Guamán no ha logrado convencer a la Fiscalía para que desvanezca las acusaciones que hace el Ministerio Público en contra de ella. ¿Usted está optimista de que ya en la audiencia de juicio, para determinar efectivamente si entra o no a un proceso penal, Linda Guamán va a conseguir desvanecer o invalidar las pruebas que exhibe como tales la Fiscalía en contra de su defendida? Efectivamente, Freddy, nosotros tenemos que convencer al tribunal, y al tribunal estoy segura que le vamos a convencer de que Linda Guamán es inocente. Mejor dicho, no le tengo que convencer, sino que Fiscalía no va a poder demostrar que Linda Guamán es culpable, porque no hay una sola prueba, ni con peritos, ni documentales, ni testimoniales que lleven al convencimiento del juzgador a determinar que Linda Guamán se haya apropiado, distraído, haya abusado de los fondos públicos para beneficio propio de un tercero y en perjuicio del Estado. Entonces estoy segura que el tribunal hará justicia. Vamos a ver qué ocurre. La audiencia de juicio está convocada a su inicio para el día 29 de septiembre, la próxima semana, y según nos ha dicho la abogada María del Mar Gallegos, está previsto que por el número de personas procesadas, las pruebas a practicarse, se extienda por al menos un mes esta audiencia. Vamos a ver qué es lo que ocurre en el curso de la misma. Queremos agradecer a la abogada María del Mar Gallegos. Ella es abogada de Linda Guamán, exfuncionaria de la Secretaría de Salud del municipio de Quito, que forma parte de este proceso. Muchas gracias, abogada Gallegos. Gracias, Freddy. Una buena noche. También para usted.
Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.